Bueno, buenos días chicos, muchas gracias por su participación el día de hoy. El curso que tenemos programado es el tema de arrendamientos. Vamos a dar inicio. Mi nombre es Cintia González, soy gerente del área de auditoría de GIA y pues bienvenidos. ¿Serían tan amables de informarme si pueden ver mi presentación a través del chat, por favor? Gracias, Anita. Gracias, Cintia. Bueno, pues muchas gracias. Ahora sí, vamos a iniciar. El tema del día de hoy es el tema de arrendamientos. Tenemos pocos participantes hasta el momento y como saben, pues estos temas son un poco técnicos, entonces la idea es que nos llevemos aspectos básicos del tema, que por lo menos sepamos una semblanza general de lo que nos indica la normatividad contable. Muchos de los que estamos aquí presentes creo que no han aplicado esta norma, o no sé si alguien de ustedes me puede decir si tienen algún conocimiento del tema que se va a tratar el día de hoy. ¿Me pueden dar una retroalimentación, por favor, a través del chat? Muchas gracias, Cintia. Bueno, pues vamos a tratar de que los temas que se van a tratar el día de hoy sean lo más claros posibles. Les vuelvo a repetir, son aspectos técnicos y bueno, la idea es que por lo menos tengamos los aspectos más simples de esta norma. Vamos a iniciar. El contenido del día de hoy son 6 aspectos. El primero de ellos son los objetivos respecto al curso de arrendamientos. Vamos a hablar un poco acerca de aspectos básicos, normatividad contable de los arrendamientos. Vamos a ver un caso práctico. Vamos a dar las conclusiones y al final del curso pues podemos llevar a cabo nuestra sesión de preguntas por si tienen algún tema que aclarar. Iniciando con el primer tema del día de hoy, pues son los objetivos. ¿Cuál es el objetivo de este curso? Es que los participantes puedan comprender la importancia de la aplicación de esta nueva normatividad de arrendamientos. Vamos a ver que ha habido ciertos cambios a través de la normatividad contable y pues que obviamente estos cambios son impactantes para los estados financieros de las empresas, para el análisis de la información financiera que se presenta a través de estos estados financieros y pues obviamente tiene que ver con aspectos legales y tributarios. Aquí vamos a diferenciar de dos contabilidades, una que es para el arrendador y otra para el arrendatario. Y bueno, vamos a explicar los conceptos ahorita. Bueno, iniciando con el tema de los conceptos básicos del lado de los arrendamientos. ¿Qué es un arrendamiento? Un arrendamiento es un contrato o la parte de un contrato que va a transferir el derecho de usar un activo que la normatividad contable le da el nombre de activo subyacente para un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación. Es decir, una persona o una empresa va a transferir, le va a dar permiso o va a través de un contrato va a transferir ciertos beneficios a un arrendatario, que es el que va a recibir el bien, por un periodo de tiempo y que va a poder gozar de ese bien. Y en este sentido vamos a ver que van a participar
dos elementos principales en este contrato de arrendamiento. Uno que es el arrendador, que es la persona o moral o física que es el dueño del activo o del bien que se va a arrendar y que se la va a transferir o a un arrendatario, que es el que va a recibir el bien y va a poder gozar de los beneficios de ese bien en un periodo determinado. Antes, la normatividad contable nos hablaba de dos conceptos básicos. Uno que es un arrendamiento capitalizable o financiero y otro que es un arrendamiento operativo. Un arrendamiento capitalizable es aquel arrendamiento en el cual se van a transferir todos los riesgos y beneficios que van a ser inherentes a la propiedad de un activo. Esto no quiere decir que el arrendador le vaya a transferir la propiedad al arrendatario. Simplemente le va a ceder por un periodo determinado el activo a través de, obviamente, de un contrato de arrendamiento en el cual esta persona que va a recibir el bien, pues va a poder hacer uso del bien como tal y va a recibir los beneficios de ese bien que está arrendando. Llamémosle, puede ser una maquinaria de equipo, un edificio, un inmueble. Ese es un arrendamiento capitalizable, en el cual el arrendamiento le va a través de ese contrato de arrendamiento se le van a transferir todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de un activo. Por el contrario, tenemos otro concepto que es un arrendamiento operativo y ese arrendamiento operativo es aquel que no va a transferir al arrendatario todos los riesgos y beneficios. Es decir, simplemente le va a dar en arrendamiento un inmueble o una maquinaria o un activo diferente y el responsable de obtener todos los riesgos y los beneficios asociados a ese bien inmueble va a seguir siendo el arrendador, ¿ok? No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta en estos aspectos básicos, porque son los que vamos a estar tocando a lo largo del curso. De acuerdo, sin gracias. Bueno, como sabemos, la normatividad contable ha venido transformándose eh, debido a que ahora pues estamos incorporándonos y reconociendo nuestros principios contables con base a la norma internacional o la norma International Financial Reporting Standards, que es la IFRS. Prácticamente los consejos de contabilidad de ambas normatividades, en el caso de la normatividad internacional y de US GAAP, pues han estado en constante, eh, eh, digamos, actualización, de tal forma que cada contabilidad sea uniforme a nivel mundial, ¿no? Entonces, que esto va a permitir que la información financiera que se están reportando en las empresas, pues sea congruente con la información eh, que están reportando en las casas matrices o a niveles de consolidados o a nivel de información completa de los grupos. Eh, ¿Para qué? Para que no haya diferencias y para que esto pueda dar una mayor facilidad para la toma de decisiones, que es el objetivo de la información financiera, ¿no? En este sentido, hay que recordar que nosotros en México teníamos una normatividad implementada por el boletín D5 que nos hablaba acerca de los arrendamientos y bueno, internacionalmente se tenía una normatividad que era la IAS 17. Prácticamente hasta antes del 2018 lo que se hacía es que en el caso de un arrendamiento, cuando las empresas recibían un bien en arrendamiento, pues este bien se quedaba registrado como parte de un gasto en los estados financieros. Simplemente se registraba el gasto por el arrendamiento que se iba a pagar y pues obviamente contra una cuenta por pagar y posteriormente contra bancos.
se hacía el análisis para saber justamente si a través del contrato de arrendamiento se iba a obtener los riesgos y los beneficios que les acabo de mencionar en el inmueble, o si no se iban a obtener esos riesgos y beneficios, y en su caso iba a ser solamente un arrendamiento operativo. En este caso, pues obviamente la normatividad ha cambiado y ahora ya prácticamente eh, estos conceptos de arrendamiento operativo y arrendamiento financiero o capitalizable para el caso de las empresas que arriendan inmuebles o que reciben ese inmueble como arrendamiento, pues ya no se utiliza. Pero ahorita vamos a explicar con mayor detalle esto. Simplemente quisiera que les quedara claro que pues ha habido varias actualizaciones a la normatividad. Antes se utilizaba, en el caso de México, la norma, el boletín de 5, y para la normatividad internacional, la IAS 17. A partir del periodo del 1 de enero del 2019, se uniformaron estos criterios y en el caso de México se reconoció la norma NIF D5, y en el caso de la norma internacional se reconoció la norma IFRS 16, arrendamientos. Estas normas, pues obviamente son resultado de estas actualizaciones que realizan los consejos de contabilidad, no solamente de la norma internacional, sino incluso de la norma estadounidense, de US GAAP, para que los principios de contabilidad pues sean uniformes. Entonces, ahora se está utilizando la norma NIF de 5, la norma IFRS 16, y en el caso de la normatividad de US GAAP o la normatividad aplicable a Estados Unidos, pues se utiliza la norma ASC 842. Ahora, vamos a explicar cuál es el alcance de estas normas de contabilidad. Recordando que tanto la norma y todas estas normas van a ser similares. La idea es que todas sean uniformes, que todas presenten los mismos criterios de contabilización. Sin embargo, vamos a ver a lo largo del curso que en el caso específico de este tipo de la normatividad de los arrendamientos, hay una diferencia en la normatividad de US GAAP con la normatividad internacional, ¿ok? Pero bueno, a lo largo del curso vamos a enfocarnos principalmente a la normatividad NIF D5 y la normatividad IFRS 16, que prácticamente son las que están, la normatividad NIF D5, la normatividad mexicana, pues se diseñó con base justamente a la nueva normatividad internacional IFRS 16, precisamente para que se siga con el criterio de la uniformidad en los registros contables. ¿Tienen alguna duda al momento? Karina, ahorita les vamos a dar ejemplos. No sé si tengan alguna otra duda además de la de Karina. Gracias. Bueno, entonces, vamos a regresar ahora sí a enfocarnos en la normatividad de arrendamiento, y vamos a ver que el alcance de esta normatividad, hablando exclusivamente de la normatividad de 5 y del IFRS 16, la normatividad mexicana y la normatividad internacional, pues va a aplicar para todo tipo de arrendamientos. Casos muy simples, pues de arrendamiento de maquinaria y equipo, arrendamiento de edificios, arrendamiento de un activo que sea muy, eh, eh, sea muy especial y que tenga características que solamente ese activo puede tener, pues también entran prácticamente todos tipos de arrendamientos que puedan estar eh, en el caso de los contratos de arrendamiento. ¿Okay?
Hay algunas excepciones en esta normatividad que prácticamente son para los arrendamientos de la exploración o uso de minerales, petróleo, gas natural, recursos no renovables, activos biológicos mantenidos por un arrendatario, acuerdos de concesión de servicios, licencias de propiedad intelectual, derechos de licencias que están dentro del alcance de la normatividad de activos intangibles. Todas estas son excepciones que obviamente tienen ciertos requerimientos contables y por lo tanto pues van a ser enfocados en otra normatividad contable. De ahí en fuera, en esta normatividad de D5 y FRS 16 vamos a incluir todo tipo de arrendamientos. Bueno, ahora sí, vamos a tratar de que quede un poquito claro cuál es el principio básico de esta normatividad contable. Les comentaba en un principio que hasta antes del ejercicio 2018, lo que se hacía es que en el caso de los arrendamientos, cuando una empresa recibía un bien en arrendamiento, lo que se tenía que hacer era evaluar si ese arrendamiento era capitalizable o no. En este caso, Karina nos mencionaba que cuál era el ejemplo de esos. Simplemente son arrendamientos, llámese de maquinaria, de edificios. ¿Cuál es la diferencia, Karina? Que a través de la lectura del contrato, lo que se tenía que hacer con las empresas era que iban a analizar si en las cláusulas del contrato se iban a establecer los riesgos y los beneficios que de alguna forma iban a darle a la empresa que iba a recibir ese activo en arrendamiento, pues el poder, digamos así, de usar ese activo y que esta empresa pudiera reconocer esos beneficios, ya sea económicos o incluso eh, mm, o incluso de alguna otro tipo de explotación del bien, ¿no? Entonces, prácticamente era que se iba a analizar la lectura del contrato, si incluso vamos a suponer que en el caso de los arrendamientos de un edificio, ustedes saben que el edificio o la maquinaria, pues todos tienen una vida útil. En ese caso en específico, se iba a analizar si durante el plazo del periodo del arrendamiento, vamos a suponer que era 20 años, digamos que la empresa que iba a recibir ese bien, ese activo, vamos a suponer que sea un activo especial, y que entonces el plazo del arrendamiento iba a dar lugar a que prácticamente todo el tiempo en el que el activo estuviera en arrendamiento por parte de la empresa, pues allí lo que iba a suceder es que prácticamente toda la vida útil, digamos, o los beneficios que se iban a tener de ese activo, pues los va a tener el arrendatario. En ese sentido, allí se podrá evaluar si el activo podría ser considerado como capitalizable. Ahora, no hay que confundir. Eso es lo que antes nos decía la normatividad, pero simplemente les estoy explicando el concepto de qué era lo que se hacía antes. Se reconocía como un tipo de arrendamiento capitalizable y en ese caso, ¿qué se hacía? Pues se podía considerar como un activo en el estado financiero de la empresa, ¿ok? Si por el contrario, ese arrendamiento no iba a ser capitalizable, si los riesgos y beneficios no se iban a transferir al arrendatario, en ese sentido solamente se consideraba como un arrendamiento operativo. ¿Qué quiere decir? Que solamente la empresa que tenía ese arrendamiento en bien, bueno, ese bien en arrendamiento, perdón, solamente iba a reconocer el gasto operativo de ese arrendamiento, obviamente, y pues nada más, era un gasto contra una cuenta por pagar y se acabó. Ahora lo que nos dice la nueva normatividad es que ese análisis de arrendamiento operativo y arrendamiento financiero para las empresas que ahorita que son arrendatarias de ese bien, pues va a quedar en un segundo plano, ya no se va a utilizar porque ahora la nueva normatividad nos dice que en el caso de los arrendamientos, lo que tienen que hacer las empresas, ya sean morales o personas físicas, tienen que reconocer
un activo y un pasivo. Y vamos a desmenuzar a qué corresponde esto. Vuelvo a repetir, son aspectos muy técnicos lo que les estoy comentando ahorita, entonces sí quisiera que por lo menos quedaran las ideas claras de qué es lo que se tiene que reconocer a partir de la nueva normatividad. Entonces, si nos situamos en los estados financieros de una empresa, lo que nos dice la nueva normatividad es que en el balance general o en el estado de situación financiera, una empresa que tiene un arrendamiento de un bien va a reconocer un activo, que quiere decir va a reconocer un, eh, digamos, un bien, o como parte de sus, de sus activos, es que tengo como parte de sus bienes, digámoslo así, eh, eh, va a reconocer un activo en su balance general, y ese activo se va a reconocer por el derecho de uso que va a tener por el arrendamiento de ese bien inmueble. Y a su vez va a reconocer una obligación por pagar, que justamente es un pasivo, y esto va a ser como consecuencia de la obligación de efectuar los pagos por arrendamiento de ese bien inmueble. En pocas palabras, antes se reconocía simplemente un gasto de operación. Ahora no. Ahora lo que te dice la normatividad es que vas a reconocer en tu balance un activo y un pasivo. Y hoy va a ser un activo por el derecho de uso de ese bien y un pasivo por la obligación que tienen las empresas de pagar ese arrendamiento. Ahora, ya con esto, ¿qué quiere decir? Que ya las empresas que están arrendando esos inmuebles ya no van a hacer ese análisis que les mencionaba al principio. Ya no van a hacer la evaluación de si el arrendamiento es operativo o es capitalizable o un arrendamiento financiero. Eso ya quedó en un segundo plano. Ahora lo que simplemente tienen que reconocer es este activo por el derecho de uso y este pasivo por la obligación justamente de los pagos por la renta de ese bien inmueble. La única excepción que nos dice la norma es que no se va a reconocer un activo ni un pasivo simplemente cuando el activo o el bien que se está arrendando sea un activo de bajo valor o bien que el periodo de arrendamiento sea de 12 meses o que sea menor a 12 meses. O que cuando a la fecha inicial en la que se va a aplicar esta nueva normatividad, vaya, el contrato de arrendamiento vaya a terminar justamente en el periodo en el que se va a aplicar esta nueva norma contable, ¿ok? Y bueno, que quede muy claro que con base en esta nueva normatividad, ahora se elimina la clasificación de los arrendamientos operativos o financieros para los arrendatarios. Ahora, ¿cuál va a ser la clave con esta nueva normatividad? Que las empresas van a reconocer un activo por derecho de uso y se va a reconocer un pasivo por la obligación de esos pagos que se tienen del arrendamiento. Pero aquí entran aspectos financieros y lo que se tiene que hacer es que se tiene que actualizar a valor presente esa obligación que se va a tener que dar justamente por los pagos del arrendamiento. Es decir, a la fecha en la que se va a reconocer un contrato de arrendamiento de forma inicial, se tiene que evaluar obviamente los términos del contrato, la fecha del contrato, la vigencia del contrato, el monto de la renta, los pagos que se vayan a hacer, si son fijos, si son variables, si va a haber modificaciones a lo largo del contrato de arrendamiento. Todas esas situaciones se tienen que analizar de tal forma que al inicio de la fecha del arrendamiento se tiene que reconocer el activo por el derecho de uso, pero además se tiene que actualizar el pasivo o la obligación de esos pagos que se vayan a hacer en el futuro a valor presente. Es decir, que en el estado financiero se van a reconocer el valor que la compañía espera que se vaya a pagar en el futuro, digámoslo así, por esos pasivos
que se van a ir dando a lo largo de la vida del contrato, lo tiene que ir reconociendo al ese valor futuro que se va a ir pagando a lo largo del contrato, se tiene que traer con base en aspectos financieros a un valor que se pueda reconocer al día de hoy. Ajá, nos vamos a ir anticipando y vamos a decir, lo que yo voy a pagar en el futuro por las rentas, eso lo tengo que reconocer de algún aspecto financiero a un valor que es al valor presente en mis libros al día de hoy. Exactamente, ese es el... A ver, Carla, dame chance y si no, mejor vamos a poner las explicaciones al final. Las dudas que tengan las vamos a dejar al final, por favor, para que yo pueda continuar con el, con el curso, por favor. Entonces, hasta el momento, eso es lo que se va a llevar a cabo. Simplemente se va a reconocer un activo y un pasivo por el derecho de uso. ¿Ok? Obviamente a valor presente, pero ahorita vamos a explicar a qué corresponde esta situación. Ahora, al principio les decía que había ciertas similitudes en cuanto a la normatividad. Habíamos hablado de que se trataba de la normatividad de 5, la normatividad IFRS 16 y la normatividad 842 de US GAAP. Ahora, con base en el análisis de cada una de las normas, vamos a ver que la normatividad de US GAAP, la ACC 842, esa se va a diferenciar en el aspecto de la normatividad mexicana y de la normatividad internacional. ¿Qué es lo que tenemos que tener en claro? Es que ahorita ya no se va a reconocer el arrendamiento financiero o el arrendamiento capitalizable para los arrendatarios. Sin embargo, la normatividad de US GAAP simplemente va a seguir siendo, para esa normatividad se va a tener que seguir haciendo ese análisis. Solamente para la normatividad de US GAAP. Ahora, no quiere decir que la forma de contabilizar va a ser diferente para US GAAP que para la normatividad internacional y que para la normatividad mexicana. Aquí lo que se va a suceder es que en las tres normatividades se va a reconocer el arrendamiento como un activo y como un pasivo. Se va a reconocer en el balance general. Esa es la clave. Antes no se reconocía en el balance general. Antes se reconocía solamente como un gasto en los estados de resultados. Ahora no, ahora se va a reconocer en el balance. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Que la normatividad mexicana y la normatividad internacional, lo que van a hacer es que ellas sí van a, digamos, ya no van a considerar estos aspectos de arrendamiento financiero o arrendamiento operativo para su análisis, porque prácticamente lo que van a decir es que todos los contratos de arrendamiento se van a reconocer en el balance general como un activo o como un pasivo, solamente a excepción de las dos situaciones que les dije hace un ratito, que son aquellas situaciones en las cuales el contrato de arrendamiento sea menor a 12 meses o bien que el contrato, el valor del inmueble que se está arrendando sea de bajo valor. La normatividad no nos da un aspecto cuantitativo para decir qué es un arrendamiento de bajo valor. Simplemente en algunas de las conclusiones que utilizaron los consejos de contabilidad para llevar a cabo esta nueva normatividad, pusieron en la mesa que pudiera ser un activo que sea menor a $5,000, por ejemplo. Pero no quiere decir que sea ese sea el rango que se deba de considerar, simplemente es un estándar. Obviamente cada empresa debe de tener ciertas particularidades y también debe de tener ciertas políticas para poder considerar un activo en su balance general o simplemente un gasto, que son las políticas de capitalización de los activos. ¿Ok? Ahora, en específico, la normatividad de US GAAP lo que va a hacer es que también va a reconocer en sus estados financieros, va a reconocer un activo y un pasivo.
simplemente que ellos sí van a seguir utilizando para su análisis esta nueva normatividad y van a seguir considerando los arrendamientos financieros o los arrendamientos operativos. Es lo único. Ellos sí los van a seguir utilizando, solamente la normatividad de Estados Unidos o los principios americanos. De ahí en fuera, la normatividad mexicana y la normatividad internacional, que se utiliza ya prácticamente para todas las empresas a nivel mundial, sí van a seguir, ya no van a hacer ese análisis de arrendamiento operativo y arrendamiento financiero. Pero todas estas normatividades, tanto mexicanas como de Estados Unidos y como la normatividad internacional, van a reconocer el arrendamiento ya dentro del balance general, como un activo y como un pasivo. Bueno, ahora, este es un diagrama muy sencillo en el cual estamos explicando cuáles son los elementos del contrato de arrendamiento. Por un lado tenemos el arrendador y por el otro lado tenemos el arrendatario, que es el que va a recibir los beneficios del bien que se está arrendando. Entonces, el arrendador le está dando al arrendatario el beneficio de que utilice el bien y por ende el arrendatario va a reconocer dentro de su estado financiero el activo por el derecho de uso. Pero, ¿qué va a suceder? Que el arrendatario tiene que devolverle al arrendador los pagos por las rentas. ¿Ok? Como les decía al principio, es importante que se evalúen los términos de los contratos de arrendamiento, porque vamos a ver que la norma nos especifica que tenemos que evaluar si efectivamente, de acuerdo con las cláusulas del contrato, se tiene un arrendamiento o si simplemente es un servicio el que se está dando. ¿Cuáles son los puntos claves que vamos a enfocarnos? Pues vamos a decir que va a existir un arrendamiento cuando el cliente va a controlar el uso del activo, que lo va a identificar obviamente a cambio de una contraprestación, en este caso el pago por la renta. Y va a existir un servicio solamente cuando el proveedor, en este caso el dueño del inmueble, es el que va a controlar el activo, ¿ok? Y simplemente le está dando el inmueble en arrendamiento, pero no tiene bueno, el arrendatario no tiene ninguna injerencia sobre ese inmueble, ¿ok? Ahora, hay otros puntos claves que también tenemos que considerar. Se va a considerar que existe control si el cliente va a tener el derecho sustancialmente para obtener todos los beneficios económicos procedentes del uso de un activo identificado. Obviamente, si estamos hablando de una maquinaria, vamos a suponer, pues los resultados o los beneficios de uso de esa maquinaria, que obviamente pues es para que la empresa pues genere ciertos artículos en específico que obviamente se van a vender en el mercado, pues todos esos beneficios económicos pues son, los tiene el arrendatario. Entonces, allí estamos hablando de que sí se considera un control por parte del cliente. Y además de que el cliente tiene derecho a dirigir el uso de dicho activo, tiene el poder. Bueno, en este caso sería el arrendatario. Estos son los puntos claves que tenemos que considerar para evaluar si existe un control por parte del arrendatario. La propia norma tanto la norma internacional como la norma mexicana nos señala este diagrama. En este diagrama lo que vamos a ir viendo es cómo se va dando el contrato de arrendamiento. ¿Okay? El primer punto que tenemos que considerar es evaluar si existe un activo identificado, ¿sí o no? Si el cliente tiene el derecho de obtener sustancialmente todos los beneficios económicos del activo a lo largo del periodo de uso, ¿sí o no? Si el cliente o el proveedor o ninguna de las partes va a tener el derecho de dirigir la forma y la finalidad del uso del activo a lo largo del periodo de uso. Vamos a suponer que en este caso
el proveedor es el que no tenga, el proveedor es el que tenga el derecho de dirigir la forma y finalidad de uso, entonces lo estamos poniendo de este lado. Ajá. Si el cliente es el que tiene derecho de dirigir la forma y la finalidad del uso, lo estamos poniendo de este lado, y bueno, sin ninguna, aquí quiere decir que la forma y la finalidad de la utilización del activo ya está predeterminada, es decir, ya no se tienen que hacer adiciones para utilizar este bien, ¿ok? Con base en estos análisis, vamos a ir evaluando también si el cliente tiene el derecho de explotar el activo a lo largo del periodo de uso, sin que el proveedor pueda cambiar dichas instrucciones de explotación, si sí se puede o si no se puede. Si también se tiene que evaluar si el cliente ha diseñado el activo de una forma que predetermina la forma y la finalidad en que será usado el activo a lo largo del periodo de uso. Si con base en estos 4 cuestionamientos la respuesta es sí, entonces estamos hablando de que el contrato sí tiene obviamente un contrato de arrendamiento. Si derivado del análisis de estas 4 preguntas concluimos que no, entonces obviamente el contrato no tiene un contrato de arrendamiento y simplemente estamos hablando de un servicio. ¿Por qué es importante hacer esta evaluación? Pues porque justamente el análisis de estos aspectos pues nos va a definir la forma en que se va a contabilizar si es que se concluye que es un arrendamiento conforme lo indica la norma, y si no es un arrendamiento pues simplemente se va a reconocer el servicio o el gasto por el servicio que se está recibiendo, ¿ok? Ahora, es importante analizar este tipo de contratos al inicio del periodo del arrendamiento. Y la clave va a estar en verificar si el arrendatario es el que va a tener el derecho a controlar el uso del activo. Digo, es un poco reiterativo esto, pero es importante que quede claro este tipo de análisis para poder evaluar si estamos ante un contrato de arrendamiento y por lo tanto pues se tiene que dar reconocimiento a esta nueva norma contable. Ahora sí, vamos a entrar a la contabilidad del arrendatario. Recordemos al principio del curso que tenemos dos elementos importantes en este contrato. Uno que es el arrendador, que es el dueño del bien, que es el que va a dar el bien en arrendamiento, y otro que es el arrendatario, que es el que va a recibir ese bien, obviamente en arrendamiento. Entonces, ahorita nos vamos a enfocar en la contabilidad de la empresa, persona moral o persona física que va a recibir ese arrendatario, ese bien, en arrendamiento. Entonces, recordando el principio fundamental de la norma, nos decía que se va a reconocer un activo por un derecho de uso y un pasivo por la obligación que se va a generar, obviamente, por los pagos de estas rentas. Entonces, ¿cómo va a estar indicado el activo por el derecho de uso? El activo por el derecho de uso se va a reconocer a la fecha de inicio del arrendamiento o a la fecha de inicio que va a ser la fecha en la cual el arrendador o el dueño del inmueble o del activo que se va a arrendar va a poner a disposición del arrendatario el bien inmueble, o el bien que se vaya a arrendar. Entonces, a esa fecha es la que se va a reconocer el contrato de arrendamiento. Se va a reconocer obviamente el activo por el derecho de uso. ¿Qué va a estar, cuáles son los factores o los elementos que se tienen que considerar para evaluar este activo por derecho de uso? Pues obviamente va a ser el valor inicial del pasivo, es decir, el monto de la renta. Se van a incluir los pagos iniciales que se hayan dado al arrendador, a lo mejor un anticipo, un depósito en garantía, cosas específicas. Se van a descontar los incentivos que se hayan recibido por el arrendamiento, a lo mejor una bonificación que haya hecho el arrendador en el contrato de arrendamiento. Se van a sumar algunos costos adicionales que se hayan incurrido por el arrendatario, y se van a incluir algunos costos de desmantelamiento o rehabilitación cuando se termine el contrato de arrendamiento. Y bueno, toda esta fórmula aritmética nos va a dar el activo por el derecho de uso, ¿ok? Más adelante vamos a ver un ejemplo en específico, para que podamos entender cuál va a ser la contabilidad
para el arrendatario. Pero bueno, esta es la explicación de qué es lo que va a formar parte del activo por el derecho de uso. Ahora, también se tiene que analizar cuál va a ser el pasivo por el arrendamiento que se va a reconocer en los estados financieros. Como yo les decía al principio del curso, lo que se va a hacer ahora es que se va a reconocer al día de hoy, que es el inicio en el contrato de arrendamiento, se va a reconocer el valor presente de esos pagos de arrendamiento. Es decir, al día de hoy voy a traerme, de acuerdo con ciertas fórmulas matemáticas, cuál es el valor que al día de hoy voy a suponer que voy a pagar, digámoslo así, a lo largo del contrato. Es el valor que tengo al día de hoy de los pagos que voy a hacer en el futuro. Eso va a ser mi pasivo por el arrendamiento. Y obviamente vamos a utilizar una tasa implícita en el arrendamiento o en su caso una tasa incremental por los préstamos del arrendatario. Esto se va a ir identificando de acuerdo con los términos del contrato de arrendamiento, ¿ok? Pero bueno, simplemente que quede claro que vamos a reconocer el pasivo por ese contrato de arrendamiento a valor presente, considerando también la tasa que se vaya a indicar en el contrato, si es que se tiene, o si se tiene una tasa de interés que esté implícita en ese contrato de arrendamiento o una tasa que se vaya a ir incrementando. ¿Ok? Ahora, continuando con la medición del pasivo del arrendamiento, en la fecha en la que se va a iniciar ese contrato de arrendamiento y obviamente se va a reconocer ese contrato en el balance general, también se tienen que incluir cuáles son los pagos que se van a ir haciendo a través de ese contrato de arrendamiento. Y que pueden ser los pagos fijos, que obviamente son los pagos, el monto de la renta que se establece en el contrato de arrendamiento, los pagos variables, que estos van a depender en su caso, si de acuerdo a los términos del contrato nos dice que a lo mejor el primer año se establece un monto fijo de una renta, vamos a suponer que sean 120,000 pesos, pero en los siguientes años esa renta se va a ir incrementando con base a un índice que por lo regular es el INPC o en su caso a una tasa de interés de referencia, que puede ser la tasa LIBOR, como por ejemplo. Entonces, también se tiene que hacer el análisis de esos pagos variables que se vayan a indicar en el contrato. Y también se tienen que incluir también aquellos importes que se espera pagar por parte del arrendatario como garantías del valor residual. Es decir, el valor, digamos, o el remanente del valor del activo. Quiere decir que al día de hoy tenemos un inmueble o una maquinaria o un equipo que estamos arrendando y tiene un valor en el mercado y que obviamente va en línea con el contrato de arrendamiento, pero que cuando termine el derecho de uso de ese inmueble, pues ya su valor va a ser diferente porque incluso a lo mejor ya nos hemos consumido a lo largo de varios años ese artículo y por lo tanto, o ese inmueble, perdón, y por lo tanto el valor del activo pues ya no va a ser el mismo al inicio del contrato y ya va a ser un valor que se espera que pueda ser inferior. Entonces, en este caso, a lo mejor, de acuerdo a los términos del contrato, se establece que ese valor que va a tener el activo va a ser un valor en específico y que ya de ahí ya no va a disminuir, ¿no? Son aspectos técnicos, pero bueno, que se tienen que considerar de acuerdo a los términos del contrato. Y en su caso también se tiene que evaluar si se tiene que considerar un precio de una opción de compra en el caso de que el arrendatario quisiera llevar a cabo esta opción. O también pudieran ser considerados algunos pagos por las penalizaciones derivadas de una terminación anticipada del contrato de arrendamiento. Todos estos aspectos se tienen que considerar para poder evaluar el pasivo
que se va a incurrir por esos obligaciones de pago de la renta y obviamente la forma en la que se va a contabilizar ese pasivo a valor presente en el estado financiero. Bueno, aquí prácticamente lo que nos dice la normatividad es que también se tiene que ir analizando los términos del contrato durante la relación de este contrato. Es decir, tenemos que estar atentos a si se va a producir un cambio importante en el monto del que se va a pagar la renta en virtud de posibles situaciones adicionales, como en este caso es la garantía del valor residual, que, bueno, ya se los expliqué, pero prácticamente es el valor que va a tener el activo al finalizar el contrato. Sí, en el caso también de que se vayan a producir cambios en las futuras cuotas de arrendamiento, que es lo que ya platicábamos, que estos cambios pueden ser por actualizaciones en el precio con base a índices como puede ser el INPC o con base a ciertas tasas de interés. O incluso también puede ver que haya modificaciones al contrato en cuanto a la duración del término del arrendamiento. Y también cuando se vaya a producir un cambio en la evaluación de la opción de compra del activo que se está arrendando. Recordando que esto técnicamente se conoce como activo subyacente. ¿Ok? Bueno, ¿por qué es importante este cambio en la normatividad contable? ¿Por qué es importante que las empresas estén reconociendo esta nueva normatividad? Porque si bien esta nueva normatividad no va a tener un impacto económico en cuanto a nuevos flujos de efectivo, sí va a tener impacto en cuanto a la forma de medición de las empresas. ¿Por qué? Pues porque obviamente antes las empresas, los arrendatarios, recordemos que estamos en la situación del arrendatario, que es el que recibe el bien, pues ellos contabilizaban este contrato de arrendamiento pues como un gasto y obviamente pues se registraba en el estado de resultados como un gasto de operación. Ahora, con esta nueva normatividad contable, lo que se dice es, se tiene que reconocer el activo y el pasivo en el balance general. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener mayores activos financieros, vamos a tener mayores pasivos porque vamos a tener una nueva cuenta contable, perdón, en el estado financiero, que en el caso del activo se va a llamar activo por derecho de uso y en el caso del pasivo se va a llamar pasivo por derecho de uso. Entonces vamos a tener mayores aumentos tanto en los activos como en los pasivos. También vamos a tener efectos en el estado de resultados. ¿Por qué? Porque ahí va a haber una disminución, si lo quieren ver así, en cuanto a los gastos de operación, porque ahora ya no se va a reconocer este contrato de arrendamiento en el estado de resultados como un gasto, sino se va a reconocer directamente en el balance general, pero quiere decir que también vamos a tener mayores impactos en la parte del resultado integral de financiamiento dentro del estado de resultados. Vamos a tener mayores costos de financiamiento que van en relación al interés implícito que se tenga que pagar por este contrato de arrendamiento. ¿Ok? Y también vamos a tener un efecto en los flujos de efectivo. Es decir, vamos a tener, al momento de estar analizando nuestros flujos de efectivo, vamos a tener una disminución en los flujos de efectivo de operación, porque obviamente ya no va a estar reconocido allí el apartado de los gastos de operación por el contrato de arrendamiento, pero lo vamos a tener ahora en la parte de flujos de financiamiento, que va a ser tanto el pasivo como también la renta, ¿ok? Perdón, el interés. Entonces, aquí nada más es un tema de orden en cuanto a la presentación de los números, porque si bien no va a haber un impacto económico con la nueva normatividad contable, simplemente el impacto va a ser en la forma en la que se va a reconocer esto en contabilidad y obviamente la forma en la que se va a ir analizando la información financiera. Entonces,
también es importante explicar que antes, como les decía, el gasto del arrendamiento operativo se reconocía dentro del estado de resultados, dentro de los gastos de operación. Ahora no. Ahora lo que se va a reconocer es, por un lado, vamos a tener el activo por el derecho de uso, pero ese activo también, ustedes saben que en el caso de los activos fijos, pues están sujetos a una depreciación. En este caso, al momento de que nosotros reconocemos el activo por el derecho de uso, por este bien que estamos arrendando, pues también tenemos que reconocer la depreciación correspondiente. En este caso, vamos a tener en el estado de situación financiera, en el renglón de los activos, vamos a tener el activo por el derecho de uso y vamos a tener la depreciación correspondiente por ese activo. Esa depreciación, ¿qué quiere decir? Que va a ser el importe o el importe que se va a reconocer conforme se vaya devengando ese activo de acuerdo al periodo de arrendamiento. Entonces, de tal forma que en el estado de resultados, antes no teníamos ese renglón de depreciación del activo por el derecho de uso, ahora sí lo vamos a tener, pero la idea es que ya no vamos a tener el gasto de operación por la renta, ahora lo vamos a tener como un gasto por depreciación o por amortización, dependiendo del bien que estemos arrendando, ¿ok? Y también vamos a reconocer en el estado de resultados el gasto por interés que va en relación a los pasivos por arrendamiento. Y obviamente este gasto por interés se va a reconocer en el resultado integral de financiamiento, ¿ok? Bueno, aquí prácticamente estamos explicando cómo va a quedar el estado de situación financiera de la empresa con base en esta nueva normatividad. Y bueno, es lo que ya les comentaba, vamos a tener un aumento en los activos por el derecho de uso y vamos a tener un aumento también en los pasivos, que es por la renta por pagar. Se van a, prácticamente a través de esta nueva normatividad contable, se van a reconocer en el balance general todos los arrendamientos, a excepto de lo que ya mencionaba en un principio, que son los arrendamientos que vayan a ser considerados de corto plazo, es decir, que el término de la vida del arrendamiento vaya a ser menor a 12 meses, o bien aquellos activos que estemos arrendando que sean de bajo valor, recordando que la normatividad no nos dice qué es el importe de bajo valor, simplemente nos da un parámetro y obviamente esto ya dependerá de la situación específica de cada compañía y de acuerdo a sus políticas de capitalización. Entonces vamos a reconocer en el estado financiero el activo por el derecho de uso, que va a incluir los pagos fijos del monto de la renta y pagos opcionales que también ya explicamos o pagos variables que se pueden ir dando a lo largo del contrato y obviamente todos estos van a estar descontados de acuerdo con una fórmula matemática a valor presente. Y bueno, reiterando aquí, no se va a considerar en el balance general los arrendamientos de activos de bajo valor ni los arrendamientos de corto plazo. ¿Esto qué quiere decir? Que estos se van a seguir reconociendo en los estados financieros como parte de un gasto de operación, van a ir reconocidos en el estado de resultados y como se reconocía anteriormente, ¿no? Simplemente estos activos de bajo valor o los arrendamientos menores a 12 meses. ¿Y qué quiere decir? Que al no reconocerse en el balance general, no es necesario que se tengan que incluir como un activo ni como una cuenta por pagar. Simplemente se van a seguir reconociendo como antes se hacía, como un gasto de operación. Solamente a los arrendamientos de bajo valor o los arrendamientos a corto plazo y obviamente cada una de las empresas tendrá que hacer sus análisis correspondientes para determinar qué tipo de activos caerán en esta situación. Ahora, la normatividad también nos dice que hay cuáles son los activos de bajo valor. Los activos de bajo valor son aquellos activos que no van a depender significativamente de otro activo para su operación. Entonces, ese es como que un parámetro de consideración de acuerdo a la normatividad para poder reconocer cuáles son los activos de bajo valor. Bueno,
Resumiendo, cómo se deben de presentar ahora esta nueva normatividad contable, en el estado de situación financiera vamos a tener un activo, que se le va a llamar activo por derecho de uso, se va a presentar en un renglón independiente, en una nueva cuenta contable que se va a llamar activo por derecho de uso, y también se va a reconocer el pasivo por el arrendamiento. Y obviamente también se va a reconocer en una cuenta independiente. Aquí lo que nos dice la norma es que van a estar diferenciados de otros activos y pasivos, que prácticamente es lo que les decía. Vamos a reconocer en un renglón independiente tanto el activo como el pasivo. Y en el estado de resultados vamos a reconocer la amortización o la depreciación por ese derecho de uso del activo, y recordando que esta depreciación o amortización se va a reconocer de acuerdo al término de la vida útil del contrato de arrendamiento, de acuerdo al periodo de vigencia del contrato de arrendamiento, es conforme de acuerdo a procedimientos matemáticos, se va a reconocer ese monto por depreciación o por amortización. Y también vamos a reconocer en el estado de resultados el gasto por interés del pasivo de arrendamiento, o en este caso el gasto financiero, y va a ir reconocido dentro del renglón de resultado integral de financiamiento. ¿Ok? Ahora, en el estado de flujos de efectivo, pues vamos a tener los pagos en efectivo, que prácticamente va a ser por el monto del arrendamiento, y eso va a ser dentro de las actividades de financiación. Y vamos a tener también los pagos por los intereses del pasivo, y vamos a tener también las cuotas o los arrendamientos de corto plazo, o los arrendamientos de bajo valor, o en su caso las cuotas variables del arrendamiento. Recordando que obviamente no hay un tema de cambios en flujos de efectivo en cuanto a un impacto económico, sino simplemente es en un tema de presentación de la información con base en esta nueva normatividad contable. ¿Por qué es importante esto? Porque al final esto cambia los parámetros de medición de las empresas. Como saben, al presentar los estados financieros, las empresas llevan a cabo sus análisis de razonabilidad financiera o de solvencia financiera. Y en este caso, hay ciertas medidas o métricas que ahorita son las que les estoy resumiendo en esta presentación, y prácticamente hay un impacto de acuerdo a la nueva forma en la que se están haciendo los registros contables. Vamos a hablar, por ejemplo, de la métrica del apalancamiento, que en este caso nos dice o nos habla acerca de la solvencia, que quiere decir la capacidad de la empresa de hacer frente a sus deudas o a sus obligaciones. ¿Cuál es la fórmula matemática? Pues va a ser el pasivo entre el capital contable. Obviamente, esto va a tener un aumento cuando se haga este análisis. ¿Por qué? Pues porque antes no se tenía en el estado financiero ni un activo ni un pasivo por el derecho de uso. Ahora sí se tiene. Entonces, cuando se hagan esas medidas de análisis financieras, de las razones financieras de las empresas, pues esto va a tener un impacto en cuanto a su evaluación. Otro también impacto es en el caso del EBITDA, que eso nos va a medir la rentabilidad de la empresa. ¿Cuál es la fórmula? Pues va a ser la utilidad antes de intereses, de impuestos sobre la renta, de la depreciación y de la amortización. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener un aumento en esta medición. ¿Por qué? Porque antes se reconocía simplemente como un gasto de operación. Entonces, esto estaba dentro del estado de resultados, dentro de los gastos de operación, no me afectaba en mi análisis de la EBITDA. Ahora no, ahora ese gasto de operación pues se va a ir directamente, perdón, ese gasto por depreciación se va a ir directamente al renglón de la depreciación y de la amortización, entonces va a ser excluido del análisis del EBITDA. Y bueno, otra razón financiera que es muy simple es el tema de la liquidez. Prácticamente aquí vamos a dividir el activo circulante entre el pasivo circulante, y pues también va a haber un efecto de acuerdo a la forma en la que se está reconociendo ahora este activo y este pasivo en el balance general. Bueno,
Aquí prácticamente lo que estamos mostrando es un simple comparativo de la normatividad contable, tanto de IFRS como de US GAAP, recordando que la IFRS es la IFRS 16 y de US GAAP es la normatividad 842. Prácticamente, como yo les decía al inicio del curso, existen ciertas similitudes en ambas normatividades. Simplemente que ahora lo que se tiene que hacer es, en el caso de cuando se tiene que evaluar si es un arrendamiento a corto plazo, lo que nos dice la normatividad de IFRS 16 es que va a ser un arrendamiento que va a tener un término de 12 meses o menos y no va a incluir una opción de compra. Es decir, no se va a considerar la probabilidad de que esta opción de compra sea ejercida. En el caso de US GAAP, pues prácticamente está de acuerdo con este concepto, pero allí nos deja el antecedente de que el arrendatario puede puede ejercer razonablemente esta opción. Entonces, obviamente, pues habría que analizar la situación específica del contrato de arrendamiento, ¿ok? Bueno, en el caso de los arrendamientos de activo de bajo valor, pues la normatividad de IFRS 16 nos dice lo mismo que ya les he comentado, que prácticamente estos arrendamientos no van a ser reconocidos en el balance general, simplemente se van a reconocer dentro de los gastos de operación y que la normatividad no nos define cuál es el valor de esos activos de bajo valor. Obviamente esto ya depende de la situación específica de cada empresa. Y bueno, para la normatividad de US GAAP, pues no hay ninguna excepción. En lo que corresponde a la clasificación del arrendamiento, allí sí hay diferencias. Principalmente es en que a través de la normatividad IFRS 16 solamente se va a considerar un modelo de contabilidad para los arrendamientos, es decir, es lo que se va a reconocer todo lo que yo ya les había explicado. Ya no se van a reconocer los arrendamientos operativos ni los arrendamientos financieros, sino simplemente se van a prácticamente todos estos contratos se van a reconocer directamente en el balance general, a excepción de los contratos de 12 meses o menores o de aquellos contratos de bajo valor. Pero en el caso de la normatividad de US GAAP, allí sí nos dice que en el caso del arrendatario, él sí va a seguir utilizando estos dos modelos para identificar los arrendamientos si son operacionales o financieros, solamente para la normatividad de US GAAP, no así para la normatividad de IFRS 16 y obviamente la normatividad mexicana que está en convergencia con la normatividad de IFRS 16, ¿ok? Pero esto quiere decir que todos los arrendamientos se van a reconocer en el balance general, en el activo o en el pasivo. La única diferencia en ambas normatividades es que la normatividad de IFRS 16 solamente va a reconocer los arrendamientos, prácticamente todos los arrendamientos financieros se los va a llevar al balance general y en el caso de US GAAP, ellos sí van a seguir haciendo el análisis del arrendamiento de operación y financiero. No va a haber un impacto en el balance general porque lo van a reconocer en el balance general como un activo y pasivo, pero el impacto va a ser al momento en que reconozcan el gasto de operación en el estado de resultados, ¿ok? Digo, esto ya son aspectos muy específicos que se tienen que considerar cuando evaluemos la normatividad de US GAAP. Pero bueno, por lo pronto, lo único que sí quisiera dejar en claro es que hay una diferencia prácticamente en la normatividad internacional con la normatividad de US GAAP. Y bueno, que ya les expliqué que prácticamente ellos sí van a seguir analizando el contrato de arrendamiento operativo y financiero. Pero eso no quiere decir que no se va a, bueno, no quiere decir que vaya a ser la contabilidad diferente, sino que ellos iban a reconocer en todas las normatividades el balance en el balance general el activo y el pasivo por el arrendamiento. ¿Ok? Y bueno, ahora, aquí en este cuadro estamos hablando, ya explicamos un poquito de la normatividad contable para efectos del arrendatario, ya reconocimos cómo se va a afectar el estado financiero y el estado de resultados, tanto en el balance como por los activos y por los pasivos, y en el estado de resultados por los efectos del arrendamiento.
Ahora, hay que aclarar que la normatividad del arrendador, es decir, ahora nos vamos a regresar con el dueño del inmueble, la persona que está dando que está dando en arrendamiento un bien, ellos sí van a seguir reconociendo el arrendamiento financiero y el arrendamiento capitalizable, pero solamente los dueños del inmueble o del activo que se está arrendando. Eso sí es importante que dejemos claro. A lo largo del curso hemos explicado la normatividad para los arrendatarios. Ahora es importante que sí dejemos claro que en el caso del arrendador no va a haber cambios importantes respecto a la nueva normatividad, cómo se reconocía antes y cómo se reconoce actualmente. Ellos van a seguir reconociendo su arrendamiento operativo y su arrendamiento financiero. Obviamente, ellos van a reconocer el ingreso por ese arrendamiento. Pero para el caso de ellos no va a haber una diferencia en específico en la normatividad, lo vamos a explicar más adelante, pero bueno, sí que quede el antecedente de que todo lo que ahorita les explicamos es en relación a la normatividad contable del arrendatario, que es el que va a recibir el bien. Bueno, prácticamente aquí va en seguimiento a lo que ya les explicaba. En el caso del arrendador, ellos iban a reconocer el arrendamiento financiero y el arrendamiento operativo. ¿Ok? Vamos a irnos ahora, vamos a cambiar un poquito nuestro chip y vamos a reconocer ahora cómo va a reconocer el arrendador la nueva normatividad contable. Les decía en un principio que ellos no van a tener ningún cambio con esta nueva normatividad contable. Ellos van a seguir reconociendo y van a seguir clasificando sus contratos de arrendamiento como un arrendamiento operativo o como un arrendamiento financiero y van a seguir evaluando los riesgos y los beneficios inherentes a la propiedad del activo que se esté arrendando. Técnicamente se llama activo subyacente. Y principalmente ellos van a reconocer si se trata de un arrendamiento financiero, van a reconocer una cuenta por cobrar y van a dar de baja dentro de su contabilidad ese activo. Y en el caso de si es un arrendamiento operativo, ellos no van a dar de baja dentro de su contabilidad ese activo y simplemente van a reconocer los pagos por el arrendamiento que van a ser reconocidos como un ingreso y van a ser resultado de los arrendamientos o los contratos de arrendamiento conforme se vayan devengando. ¿Okay? Ellos, de acuerdo a la normatividad, tienen que revelar por separado los activos que van a ser sujetos de arrendamiento operativos y tienen que evaluar cómo se va a administrar la exposición del riesgo del valor residual, recordando que el valor residual pues es el valor del activo que va a tener al término del contrato de arrendamiento, que no va a ser el mismo valor que se tiene al momento, porque obviamente ya pasó un periodo de tiempo, ya pasó un periodo de uso y ya no va a ser el mismo valor que va a tener en el futuro al mismo valor que va a tener ahora. Entonces, puede que incluso tenga una pérdida por ese nuevo valor que se vaya a reconocer, que se conoce como valor residual. Ahora, regresando para las personas que preguntaban ejemplos de arrendamientos financieros o arrendamientos capitalizables, aquí la normatividad nos dice cómo se van a considerar estos arrendamientos. Prácticamente nos dice que va a ser cuando el arrendamiento va a transferir la propiedad del activo al arrendatario al finalizar el plazo del arrendamiento. Cuando el arrendatario pueda tener la opción de comprar el activo subyacente, es decir, pueda tener la opción de comprar el activo que se está arrendando. Y que este valor del activo que se está arrendando vaya a ser inferior al valor razonable en el momento en que la opción sea ejercitable. ¿Qué quiere decir esto? Hay que recordar que el valor razonable es el precio en el momento en el cual se va a recibir, es el precio que al momento, al día de hoy,
yo espero recibir por la venta o por transferir ese inmueble, de acuerdo con el valor de mercado. Prácticamente es eso. Entonces, regresando a lo que nos dice la norma, es el arrendatario va a tener la opción de comprar ese activo si el precio de ese activo va a ser inferior al valor que en el mercado los compradores o los vendedores están dispuestos a dar por ese activo, ¿ok? Y si en el caso del contrato de arrendamiento, otro ejemplo nos dice, la norma es que si el contrato va a cubrir, la mayor parte de la vida económica del activo subyacente, es decir, que el activo va a tener una vida útil y a través del contrato de arrendamiento, pues el arrendatario, va a tener el tiempo necesario para disfrutar de todos los beneficios de ese bien y por ende, pues prácticamente toda la vida útil de ese bien, pues prácticamente se dio en el contrato de arrendamiento, entonces ya casi se acabó su vida útil. Entonces, ese es una opción o un indicativo de que se está hablando de un arrendamiento financiero. Y otro ejemplo que nos dice la normatividad es si el activo que se está evaluando es de alguna naturaleza tan especializada que solo la persona que tiene, que me está arrendando ese activo, tiene la forma de usarlo y obviamente poder generar beneficios económicos para él. Esos son ejemplos de arrendamientos capitalizables o financieros. Bueno, regresando a la contabilidad del arrendador, entonces el arrendador va a reconocer al inicio de su balance el activo mantenido en arrendamiento financiero y lo va a presentar como un derecho de cobro o una cuenta por cobrar por el importe equivalente a la inversión neta del arrendamiento. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la inversión neta? La norma nos habla de que va a ser el derecho de cobro del arrendamiento, es decir, el valor actual de las cuotas del arrendamiento más el valor residual. Y recordando que el valor residual es el monto neto en efectivo que el arrendador va a poder obtener al día de hoy por la propiedad arrendada. La suma de estos dos conceptos me va a dar la inversión neta. Digo, ahorita vamos a ver un ejemplo práctico para que quede un poquito más claro este aspecto, pero prácticamente esta es la fórmula para que ellos reconozcan, por un lado, digamos, el activo o la cuenta por cobrar por ese bien que se está arrendando. Y posteriormente se tienen que hacer los análisis del contrato para reconocer los ingresos financieros a lo largo del periodo del arrendamiento. ¿Ok? Si esto es en el caso de que es un arrendamiento financiero y es la normatividad de reconocimiento contable para el arrendador. Pero si se trata de un arrendamiento operativo, simplemente lo que va a hacer el arrendador es que va a reconocer las cuotas de los arrendamientos o el valor de la renta como un ingreso de acuerdo a conforme se vaya devengando en el periodo del contrato de la renta. Y va a reconocer en el estado de resultados los costos que vayan a ser implícitos a ese contrato de arrendamiento, y uno de los principales costos pues va a ser la depreciación de ese activo. ¿Ok? Bueno, espero que con esto haya quedado un poquito claro la teoría y vamos a ver un caso práctico. ¿Me pueden confirmar si ven mi archivo de Excel? Gracias, Ana. Vamos a ver el caso práctico. Vamos a tener dos casos prácticos. Uno es el caso del arrendatario, que es la persona o la empresa que va a recibir el bien. Y el segundo caso práctico es
la contabilidad para el arrendador, que obviamente pues es el dueño del bien. ¿Ok? Entonces, en el primer caso, que es el arrendatario, aquí estamos hablando de que nos dice que el arrendatario renta por 10 años un piso de un edificio con una opción de renovación por 5 años más. El pago por el arrendamiento es de 120,000 por cada año durante el plazo inicial y de 135,000 pesos durante un periodo opcional, que todos los pagos van a ser realizados al inicio de cada año. Nos dice también que el arrendatario va a incurrir en costos iniciales de 50,000 pesos, de los cuales 35,000 pesos van a estar relacionados con un pago por un traspaso a un inquilino anterior que ocupaba el edificio y 15,000 pesos van a estar relacionados con una comisión pagada al agente inmobiliario que acordó el arrendamiento. El tercer punto nos dice que el arrendador le va a dar un incentivo al arrendatario por la comisión inmobiliaria de 15,000 pesos. Y también nos dice el caso práctico que la tasa de interés implícita en el arrendamiento no se puede determinar fácilmente, pero se tiene una tasa incremental de financiamiento del arrendatario que va a ser del 12% anual y que va a reflejar una tasa fija a la que el arrendatario va a poder contraer un financiamiento en un importe similar. Bueno, aquí lo que estamos haciendo es desmenuzar esos datos en esta columna que les puse como desglose. ¿Cuál es el tiempo de arrendamiento? 10 años. El pago va a ser 120,000 pesos mensuales. Los costos iniciales incurridos por el arrendatario van a ser 50,000. Va a tener un incentivo de 15,000 pesos y se tiene, de acuerdo a ciertas fórmulas matemáticas, en el caso práctico nos dice que en la fecha de comienzo del arrendamiento, el arrendatario realiza el pago adelantado por la renta del primer año y va a incurrir en costos directos iniciales, va a recibir los reembolsos del arrendador y se va a evaluar el pasivo del arrendamiento considerando los 9 periodos restantes del pago de la renta y ya descontados a la tasa del 12% anual, es decir, a valor presente, y ya se determinó que el monto va a ser de 639,390. Ese es el monto de los pagos restantes o del pasivo del arrendamiento a valor presente. Entonces, ¿cuál es el primer asiento contable que tiene que hacer la compañía? El arrendatario va a reconocer un activo y va a reconocer un pasivo por arrendamiento. Entonces, se va a reconocer el activo por el derecho de uso, en este caso son por 794,000 pesos, que ahorita les voy a explicar cómo salen, y se va a reconocer un pasivo por arrendamiento. Este pasivo por arrendamiento, de acuerdo a lo que les expliqué a lo largo del curso, es el valor presente que se espera dar de acuerdo al monto de los contratos, al monto de la renta del contrato, pero actualizado a valor presente. En este caso ya se definió que son 639,000 pesos. Y recordando que en el caso práctico nos dice que el arrendatario dio un pago en efectivo de 120,000 pesos por el primer año. Entonces, estos 639,000 es el monto del pasivo de los 9 años restantes que dura el contrato. Obviamente a valor presente, estos 120,000 pesos es el pago del primer año y estos 35,000 pesos es el resultado de decir cuáles son los costos iniciales en los que incurrió el arrendatario, que fueron 50,000 pesos, y el incentivo que recibió ese arrendatario por parte del arrendador de 15,000 pesos. Entonces, la fórmula matemática, 50,000 menos 15,000, nos da 35,000 pesos. Entonces, en este sentido, lo que se está reconociendo, bueno, volviendo a nuestro registro contable, es, se va a reconocer un activo por derecho de uso por 794,000, que obviamente pues es la suma aritmética de estos conceptos. Se va a reconocer el pasivo por el arrendamiento, pues son por los 9 pagos restantes que se tienen de acuerdo al contrato de arrendamiento, recordando que es a valor presente, de acuerdo con una fórmula matemática que ahorita no se las vamos a mostrar porque pues justamente es aspectos más técnicos y la idea es que por lo menos tengan los conocimientos básicos de lo que trata la nueva norma. Y el pago en efectivo que se hizo por los 120,000 pesos del primer año y bueno, los costos que se incurrieron menos la bonificación del arrendador por los 15,000 pesos. Entonces, este es mi primer asiento contable. ¿Qué va a suceder?
Y a lo largo del periodo del arrendamiento, que serían los 9 meses, los 9 años siguientes, perdón, el arrendatario tiene que evaluar cuál va a ser el pago por la renta, tiene que evaluar cuál es el gasto por interés que se va a ir dando de acuerdo a ese contrato de arrendamiento y también tiene que ir reconociendo la depreciación por el uso de ese activo que se está arrendando. Aquí ya se tiene presentada esta tabla que es un resumen de esto que les estoy explicando, de tal forma que si se dan cuenta, a lo largo de los 10 años que dura el contrato de arrendamiento, se van a pagar 1.200.000 pesos, que es el pago por la renta, pero a su vez se va a reconocer el gasto por el interés, que de acuerdo a los términos del contrato nos dijeron que es el 12%, que aquí ya se terminó, que son 440.000 pesos, y esto va a ser para poder solventar la parte del pasivo por el arrendamiento, y por el otro lado vamos a tener que reconocer nuestro activo por el derecho de uso, que su valor inicial van a ser los 794.000 pesos que ya habíamos reconocido aquí, y se va a ir reconociendo la depreciación de acuerdo al periodo del arrendamiento para que al final del contrato del arrendamiento mi valor de mi activo por el derecho de uso pues obviamente quede cero, y mi pasivo por el arrendamiento pues también quede cero porque pues ya se concluyó este contrato de arrendamiento. Entonces, los registros contables que se van a ir dando a lo largo del periodo del contrato de arrendamiento va a ser, en el caso del activo, si mi primer asiento contable fue reconocer el activo por el derecho de uso por 794.000 pesos, el siguiente asiento contable va a ser ir reconociendo en mi cuenta de activo el efecto de la depreciación por el devengamiento de ese activo que estoy utilizando, ya sea depreciación o amortización, y en este caso va a ser un abono a la cuenta de activo por el derecho de uso y va a ser un cargo a la cuenta de la depreciación, que obviamente esto me va a afectar en la parte de resultados. Con respecto al pasivo, se va a reconocer, ya por un lado, recordemos que cuando reconocí de forma inicial mi contrato por arrendamiento, yo ya había reconocido un pasivo por arrendamiento de 639.000 pesos, que esto es a valor presente por los 9 periodos restantes que me faltan de la vida del contrato, de acuerdo con los términos del contrato, y en ese sentido lo que voy a hacer es reconocer ir cancelando ese pasivo de acuerdo con el monto de la renta que tengo establecida, el monto de la renta que viene en el contrato y obviamente contra mis bancos. Pero también voy a ir reconociendo en contabilidad en la parte del resultado integral de financiamiento, en la cuenta de intereses, el gasto por interés relacionado con este contrato de arrendamiento, que en este caso ya determinamos que son 76.000 pesos por el primer año. Y esto se va a ir abonando a la cuenta del pasivo por el arrendamiento. Y bueno, posteriormente se va a ir contra bancos, ¿no? Entonces, prácticamente, si vamos a ir siguiendo toda la historia o todos los registros contables, la idea es que al final del término del contrato, pues yo ya no tenga ningún pasivo ni ningún activo por reconocer, porque ya obviamente se consumió la vida útil del contrato de arrendamiento y durante el periodo del contrato se fue reconociendo el devengamiento en el activo a través de la depreciación y en el pasivo a través obviamente de los pagos del arrendamiento, pero también se fue reconociendo el interés por ese contrato de arrendamiento. ¿Okay? Esta es la contabilidad para el arrendatario, es decir, para la persona que va a recibir el bien. Y en el caso del arrendador, vamos a tomar en cuenta el mismo ejemplo, los mismos datos que ya habíamos revisado acá, pero aquí lo que vamos a tener es que en el caso específico del arrendador, él va a reconocer el ingreso por la renta de ese activo. Entonces, obviamente el arrendador es el dueño del activo y aquí nos dice el caso que el arrendador va a comprar cada piso del edificio a un precio de 1.000.000 de pesos y el edificio va a tener una vida útil de 40 años por la construcción y por donde está ubicado. El arrendador va a reconocer cada piso en dicho monto y va a depreciarlo en 40 años, es decir, 25.000 pesos anuales.
Entonces, el registro contable va a ser, en un principio, si se tratara de un arrendamiento operativo, hay que recordar que la norma nos dice que la clasificación de los arrendamientos operativos o los arrendamientos financieros va a seguir vigente para el arrendador, no para el arrendatario. Entonces, el arrendador tiene que evaluar si se trata de un arrendamiento operativo o si se trata de un arrendamiento financiero. Suponiendo que se trata de un arrendamiento operativo, lo que nos dice la normatividad es que él va a reconocer simplemente la entrada en bancos o el ingreso por el monto de la renta, que vamos a suponer que sean los mismos 120,000 pesos que vimos en el ejemplo, y va a reconocer en resultados el gasto por la depreciación de ese bien. Y aquí nos dice que son 25,000 pesos cada año, ¿ok? Entonces, el asiento contable es cargo a bancos o efectivo por 120,000 pesos, va a reconocer el ingreso por la renta y va a reconocer en resultados el gasto por la depreciación y también la depreciación acumulada de la disminución en el activo por la depreciación acumulada de ese bien. No así si se trata de un arrendamiento financiero. Vamos a suponer que en el caso de este mismo ejemplo que estamos revisando, el arrendador al final del periodo le va a dar la opción al arrendatario de que pueda comprar ese activo al final del año 10 y nos dice que el valor de ese activo va a ser de 500,000 pesos. Y aquí lo que nos dice la normatividad, si se acordarán cuando les expliqué, lo que nos decía la normatividad era que se tiene que evaluar si ese valor del activo o valor residual va a ser, obviamente no va a ser el mismo valor que se tiene al momento de que se compró el activo y al momento de que se dio el arrendamiento, y no va a ser el mismo valor al momento en el que termine el contrato de arrendamiento. Entonces, ese valor se le conoce como valor residual, el remanente del valor de ese activo que yo ya estoy dando en arrendamiento durante la vida del contrato. Entonces, si se recordará, el valor del activo cuando se compró es de 1,000,000 de pesos. Sin embargo, este no va a ser el valor que el arrendador espera recibir al término del contrato. Él espera recibir un contrato, le da la opción al arrendatario de comprar ese activo a un valor de 500,000 pesos, que es muchísimo menor al valor de 1,000,000 de pesos, que es el valor que compró el activo, el arrendador. Y también aquí lo que nos dice es que el arrendador lo que va a reconocer, si se acuerdan cuando les expliqué la normatividad contable, nos decía que ellos tienen que reconocer una inversión neta en el arrendamiento, que se va a reconocer principalmente por el valor del activo, el valor que le compró y el valor residual. Entonces, aquí lo que nos dice la normatividad es el arrendador va a reconocer el valor del activo que fue de 1,000,000 de pesos. Digamos, aquí vamos a suponer que ya se dio esa opción de compra y entonces lo que él tiene que hacer es reconocer la baja del edificio por el 1,000,000 de pesos, que es cuando el valor original, pero también va a reconocer la inversión neta del arrendamiento. Es decir, esta inversión se va a llevar también a valor presente y en este caso en específico se va a componer de dos aspectos principales. Aquí en el ejercicio estamos hablando de que el monto son de 920,000 pesos. Si recordarán, en el caso del contrato que se daba al arrendatario, se había determinado que el valor presente del pasivo para el arrendatario era de 639,000 pesos. Entonces, en este caso en específico del arrendador, lo que nos dice es que se van a reconocer un valor presente de 759,000 pesos, que se va a componer por una parte de se va a reconocer el valor presente de 920,000 pesos, que una parte se va a reconocer al valor presente de 759,000, que era el monto del arrendatario, el monto del pasivo del contrato de arrendamiento a valor presente, que en ese ejemplo eran de 759,000 pesos, y también se va a ir reconociendo el valor presente
de la opción de compra, es decir, el valor presente del precio que yo espero darle al arrendatario cuando él ejerza la opción de compra. En este caso habíamos dicho que el monto era de 500,000 pesos al término del contrato. Esos 500,000 pesos es el valor futuro. Lo que vamos a reconocer ahorita es esos 500,000 pesos a valor presente y se van a ir actualizando conforme se vayan dando los términos del plazo para que el arrendatario pueda reconocer esa opción de compra. En ese sentido, el valor presente de ese activo al día de hoy es de 160,000 pesos. Entonces son 759,000, que era el valor de la renta, del contrato de arrendamiento, y 160,000 pesos, que es el valor presente al día de hoy de lo que yo espero, de lo que el arrendador espera darle al arrendatario como precio de compra del activo. Entonces, la suma de esos dos conceptos son 920,000 pesos que se va a reconocer en el estado financiero como una inversión neta en el arrendamiento. Si se dan cuenta, el edificio costó 1,000,000 de pesos. ¿Qué quiere decir? Que aquí tengo el arrendador tiene una pérdida de 79,000 pesos, que prácticamente es la pérdida en venta del edificio, ¿ok? Ese es el asiento contable número 1. Después, cada año el arrendador va a ir reconociendo el interés devengado por la inversión neta en el arrendamiento con una tasa del 12%, que es la misma tasa del contrato de arrendamiento. Y hay que recordar que ese interés se va a integrar de dos formas. Uno, que es el interés ganado por la renta por cobrar, y el otro, que es el interés que se va a generar por la opción de compra de ese bien. Entonces, se va a ir reconociendo cada año. En este caso estamos hablando de los mismos 10 años del valor del contrato, y se va a ir reconociendo la cuenta por cobrar por las rentas y por el precio de la opción de compra que se va a ir dando al final del contrato de arrendamiento, ¿ok? Aquí ya también se presenta un resumen de ese análisis, y entonces, así se dan cuenta, aquí tenemos en un principio el valor presente del valor del arrendamiento, el monto de la renta que se estaba pagando por 120,000 pesos y los gastos por los intereses. Esto es lo mismo que tenemos aquí en el cuadrito del arrendatario. La única diferencia es que aquí se va a agregar el valor presente del precio que se va a dar como parte de la compra al término del contrato de arrendamiento. Hay que recordar que el valor futuro o el valor de la compra que va a tener el arrendatario va a ser de 500,000 pesos, pero a valor presente al día de hoy, eso va a ser, ya de acuerdo con las fórmulas matemáticas, ahorita vale 160,000 pesos en el primer año, y se ve reconociendo esa depreciación también, de tal forma que cada año subsiguiente se va a ir actualizando ese valor presente para que al final del periodo se reconozca los 500,000 pesos, que es el monto que se espera recibir por el precio de compra de ese activo. Entonces, los asientos contables van a ser, el primer asiento ya lo explicamos, el asiento siguiente va a ser el cargo a bancos, que es cuando ya se vaya a dar la opción de compra por los 500,000 pesos, con abono a la inversión neta en el arrendamiento por los 500,000 pesos. Y esto va a ser si en el caso de que el arrendatario sí ejerza esa opción de compra. Si no ejerce esa opción de compra, pues simplemente se va a cancelar la inversión neta del arrendamiento por los 500,000 pesos. Se va obviamente a dar de alta esa cuenta de edificio que habíamos cancelado en un principio por 500,000 pesos, que es el monto pues que era la posible opción de compra, pero que en este caso no se aceptó. Digo, con esto concluyo el ejemplo del arrendador. Es un tema muy complejo, que sí, lo único que sí quisiera explicarles es que sí se tienen que leer muy bien los términos de los contratos. Obviamente se tiene que identificar que no es la misma contabilidad para el arrendador, para el arrendatario, y bueno, es importante que se tenga el análisis de esta nueva norma contable. Y
Bueno, ¿me pueden confirmar si ven mi presentación, por favor? Gracias, Ana. Bueno, prácticamente yo con esto concluyo el tema. Es importante que ustedes tengan claro que esta nueva norma de contabilidad para los arrendadores y para los arrendatarios, pues es obviamente distinta a como se venía manejando en el caso específico de los arrendatarios. En el caso de los arrendadores van a seguir haciendo la clasificación del arrendamiento operativo y del arrendamiento financiero, pero no solamente que se queden con estos cambios, sino que obviamente tienen un impacto económico en la forma en que se van a medir las, pues ahora sí, en que se van a medir los estados financieros de las empresas por el impacto en la forma en que se va a presentar ahora estos rubros. Obviamente, los impactos en las razones financieras que ya les expliqué y pues también se tiene que analizar si se tienen muchos contratos de arrendamiento, pues se tiene que tener un impacto en los sistemas y los controles internos, pues obviamente que tiene que mejorar la empresa para poder reconocer esos contratos de arrendamiento y reconocer la nueva normatividad contable. Hay un punto importante también, que esta nueva normatividad contable también tiene un efecto fiscal y obviamente principalmente es en el tema de los reconocimientos de impuestos diferidos por todos estos cambios que se van a ir dando al reconocer los activos y los pasivos por este contrato de arrendamiento. Entonces, pues es una norma muy importante, el cambio es significativo y bueno, ponernos a su disposición para cualquier caso en específico que quieran comentar respecto a esta normatividad contable, con gusto el equipo de auditoría de GEA los puede asesorar. Creo que ya me extendí bastante del tiempo. Entonces, nada más voy a ver si tienen alguna pregunta adicional. Bueno, Karina, creo que no sé si con el caso práctico ya te quedó un poquito más claro la forma en que se va a reconocer el activo y el pasivo, o en su caso, si tienes alguna duda adicional, con gusto lo podemos ver por separado. Me reitero a tus órdenes y también no sé si tengan alguna pregunta adicional. Bueno, pues ya me extendí bastante del tiempo. Muchísimas gracias por su participación. Y bueno, me reitero a sus órdenes para cualquier duda o caso particular respecto a esta nueva aplicación de la norma. Gracias y hasta luego. Perdón, ¿el equipo de GEA me puede dar un momento para tomar la asistencia? Ay. Listo, muchas gracias y bonito día.